Estoy seguro de que en algún momento hemos escuchado la expresión en una forma de pregunta directamente de muchos, a veces varios en nuestro pueblo, qué mensaje nosotros debiéramos estar predicando, debiéramos estar proclamando en medio de este mundo agonizante. Entonces presentan dos opciones las personas que preguntan esto. ¿Debiéramos presentar el Evangelio o debiéramos presentar el mensaje de los tres ángeles? Estoy seguro de que más de uno quizás ha escuchado expresiones como estas. Ese interrogante, y de nuevo tenemos que asumir de que es sincera, presenta una falsa dicotomía. ¿Qué quiero decir con esto? Está separando dos cosas de una manera falsa porque no se pueden separar. Revela la persona que hace esta pregunta un profundo error de comprensión sobre la naturaleza de los mensajes que están en Apocalipsis 14, del 6 al 12, y podemos incluir hasta el 13 también. Cuando nosotros hacemos un estudio cuidadoso de este pasaje, se demuestra claramente que estos ángeles están llevando el evangelio eterno. Y de nuevo, lo hemos leído muchas veces, pero para recordarlo es bueno escucharlo nuevamente directamente la palabra de Dios, a ver si hay algún voluntario que nos lea allí Apocalipsis 14, 6. Dice así, 14:6. Correcto. 14:6. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Algunos tienen la idea de que todo lo que sigue ahora no es el evangelio eterno. No, es la introducción, está diciendo, estamos presentando el evangelio eterno y todo lo que sigue es el evangelio eterno. Cuando miramos el triple mensaje angélico, pudiéramos quizás catalogarlo como el ultimátum de Dios. Saben, cuando hay alguien que hay una situación tensa, peligrosa y da un ultimátum, hacen esto, si no va a pasar lo otro. Vemos que realmente el mensaje de los tres ángeles resume las buenas nuevas acerca de Dios, resume los valores de Dios, resume la respuesta adecuada a lo que nosotros debemos dar para el problema en que estamos viviendo en este mundo. Cada una de las palabras que pronuncian estos ángeles es crucial, cada una de ellas. Cada palabra está cargada de un profundo significado. Por lo tanto, debemos estudiarlas en conjunto con el contexto bíblico más amplio, no solamente estos poquitos versículos, sino verlo, esas palabras con el contexto de la idea, el pensamiento, el concepto que están presentando más amplio a través de toda la Biblia. Las expresiones explícitas, directas de este pasaje son tan solo, por así decirlo, la punta del iceberg, el témpano de hielo. El témpano de hielo que se ve arriba es algo pequeñito, pero lo grande de ese témpano de hielo, ¿dónde está? Está sumergido bajo el agua. Eso fue lo que pasó con el Titanic. Muchos años atrás se hizo una película de eso, hace años atrás también, Hollywood lo hizo, y estoy seguro que en algún momento lo hemos escuchado. No vieron el iceberg, el témpano de hielo, chocaron contra el témpano de hielo y el barco se hundió, el que decían que era insumergible. Y pongo esto simplemente para recordar en la mente de que realmente el témpano de hielo, el iceberg que se ve en la parte mucho más pequeña de toda esa masa de hielo. Mis amados, el triple mensaje angélico podemos compararlo, ilustrarlo para poder hacer entender este concepto como simplemente el poquito que se ve de la superficie,
pero nosotros tenemos que, por así decirlo, tomar no solamente el poquito de la superficie, sino poder ver todo. Y cuando nosotros analizamos en detalle cada palabra, cada concepto con el contexto amplio de la Escritura, entonces estamos profundizando lo que realmente es todo lo que Dios tiene. Los tres mensajes en realidad son un solo mensaje que está dividido en tres partes. De ahí que en nuestro medio está la expresión del mensaje de los tres ángeles. Notemos que pocas veces decimos los mensajes de los tres ángeles. Normalmente decimos el mensaje de los tres ángeles en singular, porque realmente es un mensaje dividido en tres. Este mensaje de los tres ángeles describe justo antes de la escena de la segunda venida de Cristo, porque eso es lo que presenta la venida de Cristo. ¿Quién nos lee allí Apocalipsis 14, versículos 14 hasta el 16? Y miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Mediante esta ilustración agrícola de cegar el trigo, está refiriéndose a la venida de Jesús. Y vemos de que este mensaje del tercer ángel en tres partes, tan pronto se presenta, lo que sigue después es precisamente la venida de Jesús. Por lo tanto, es el último mensaje de esperanza que llama a las personas a separarse para el regreso de Cristo. Esta profecía dice: el mensaje del tercer ángel debe ser presentado como la única esperanza para la salvación de un mundo que perece. Esta invitación final de Dios, por lo tanto, es el ultimátum del amor divino para la humanidad, para ti y para mí. Por lo tanto, no es por casualidad que este sea el único lugar en toda la Biblia donde aparecen juntas las palabras evangelio y eterno. Ahí es lo único solamente. Juan destaca allí que el mensaje comisionado por Dios en el fin de los tiempos no es nuevo, tampoco es mejor, simplemente no ha cambiado nunca. El evangelio siempre es válido y aún es relevante y cambia vidas en cualquier momento, en cualquier lugar que se presente. Es el mismo mensaje que predicaron los patriarcas, es el mismo mensaje que predicaron los profetas, es el mismo mensaje que predicó nuestro Jesucristo, es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles, es el mismo mensaje que predicó el apóstol San Pablo. Y aunque ahora tiene un nuevo énfasis, son las buenas nuevas acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de su plan de salvación. Es el no de Dios al pecado y la erradicación del mal. Por lo tanto, mis amados, el mensaje es la respuesta de Dios a las demandas de la Trinidad satánica. Recordemos de que aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, se le da el concepto de el Dios triuno, el de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Apocalipsis presenta la falsificación que Satanás presenta de nuevo con tres, de tal manera que aquí estamos hablando de esta Trinidad satánica. ¿Cuáles son esas Trinidad satánica? Bueno, van por los símbolos del dragón y las bestias, del mar y de la tierra, que presenta Apocalipsis 12 y 13, la cual demanda obediencia universal. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le da autoridad para todos, ¿ve?
demanda aquí una obediencia universal. Mis amados, en el capítulo 13 de Apocalipsis se repiten palabras y acciones claves tales como adorar. La otra palabra es autoridad. Otra palabra es poder. Muestran a Satanás y a sus aliados tratando de llevar a todo el mundo a una falsa adoración al usurpar la autoridad de Dios, hablar en su nombre y usar la fuerza contra los inconformistas. Su forma de reinar, por lo tanto, es a través del miedo. Quiero empezar a que tú empieces a ver un poquito similitud en lo que estamos viviendo, donde nos acercamos más. Por el miedo al COVID-19, los gobiernos están imponiendo cosas que no tienen sentido en algunos momentos de una forma científica. Están manipulando todo. No me malentiendan, el virus es real y ha matado a muchas personas. Pero lo que quiero decir es lo que ha estado pasando en la sociedad políticamente, que imponen a todo el mundo. Y ha llegado el momento de que si no tienes la vacuna, pierdes el trabajo. Si no tienes la vacuna, pierdes los derechos. Si no tienes la vacuna, pierdes todo eso. Por miedo imponiendo. Mis amados, cada vez que en este mundo gobiernos, llámese como se llame el gobierno, sea ahora o 4.000 años atrás o 5.000 años atrás, que imponen cosas, que están imponiéndolo a la fuerza por miedo, ten por seguro de que eso lleva la marca directa del enemigo, porque Dios nunca trabaja con presión y por miedo. Pero el mensaje de los tres ángeles, ahora muestra a la verdadera Trinidad o deidad. Esta verdadera deidad está desenmascarando estos engaños y estas noticias falsas, fake news del tiempo del fin. Y utilizo la frase porque se ha polarizado por mucho en nuestra sociedad y lo pongo allí. Y está este triple mensaje angélico ayudando a las personas a que puedan tomar decisiones correctas y adorar al Señor en verdad. El verbo adorar, mencionado 5 veces con la Trinidad satánica, el dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, de Apocalipsis 12 y 13. Vemos de que está mencionado allí 5 veces en Apocalipsis 13 y aparece nuevamente 3 veces ahora en el mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, los ángeles presentan un mensaje proveniente nada menos que del corazón de Dios, de ese Dios triuno, de ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vemos aquí de que los tres son mencionados directamente. Veamos aquí quién nos lee en Apocalipsis 14, los versículos 7, 10 y 12. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dad la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano. ¿Hasta el 9? Eran 3 versículos, el versículo 7, el versículo 10 y después el versículo 12. Pero siga, no hay problema. Qué pena. Espérese. No hay problema en leer la palabra de Dios. Bueno, el 10 entonces. Él también beberá del vino de la ira de Dios y que ha sido vaciado puro en el cáliz
de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El 12 me dijo. 12, sí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y lean ahora el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, si dicen el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mis amados, en lo que acabamos de leer, un poquito más amplia la lectura, pero está bien, vemos allí de que hace alusión directa a Dios el Padre, presenta también a su Hijo Jesucristo y el último versículo nos habla del Espíritu. Por lo tanto, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje claro y directo que viene del corazón de Dios, de toda la deidad, y que proporciona información correcta, porque las personas pueden tomar las mejores decisiones cuando se les da la información correcta y el esclarecimiento adecuado, que este mensaje lo tiene. ¿Cómo debiéramos estar presentando este mensaje? La introducción del mensaje describe a nuestro mundo dividido. Y realmente esto es lo que están tratando de hacer más y más en la sociedad hoy en día, dividirnos por edad, dividirnos por raza, dividirnos por todas las cosas. Y presenta el mundo dividido porque dice, dividido, naciones, tribus, lenguas y pueblos. Literalmente está mencionando allí de que están sentados en la tierra. La orientación, por lo tanto, de la humanidad hacia la tierra contrasta con el enfoque de Abraham. Recuerden que Abraham, según dice Hebreos 11:10, a ver quién no lo quiere leer. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham tenía su visión, su esperanza. Él miraba hacia arriba, a la ciudad con fundamento. El arquitecto es Dios. Pero el mensaje de Trigo Evangélico empieza hablando aquí de que la gente está sentada, enfocada en la tierra. Por lo tanto, mis amados, el evangelio eterno es, por lo tanto, el remedio de Dios para un mundo dividido y que está siendo cada vez más dividido, de personas con mente secularizada, enfocadas en los objetos y dedicados al consumismo. El punto central de este mensaje, por lo tanto, busca preparar a la gente para la última crisis espiritual del mundo. Una crisis que va a decidir aquellos que deben estar al lado del Cordero o no, ese Cordero que murió por nosotros, murió por los pecadores. El mensaje, por lo tanto, une, el mensaje sana, el mensaje sana las divisiones y prepara a las personas para la eternidad, porque recuerda lo que vimos de que al terminar la proclamación, lo siguiente que presenta es la ciega, o sea, la venida de Cristo Jesús. Y vemos allí de que los prepara para que podamos encontrarnos finalmente con Dios cara a cara. Y quiero que en un momento pienses, que captes bien en tu mente, que te pongas la imaginación, ¿qué será poder ver a Jesús cara a cara? Este mensaje precisamente prepara a cada uno para poder encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador y vivir eternamente. Este mensaje, por lo tanto, da la perspectiva apropiada, da la dirección correcta a la vida, presenta las metas inspiradoras que tú y yo debiéramos tener. Presenta todo lo bueno, presenta todo lo que es correcto, presenta todo lo que es significativo, todo lo que es hermoso, finalmente todo lo que es duradero, porque finalmente nos prepara para encontrarnos con Dios y vivir con Él la eternidad. Los ángeles que proclaman el evangelio eterno al mundo, realmente son los mensajeros humanos,
somos tú y yo, representan un movimiento comisionado por Dios para anunciar el evangelio, el cual, como habíamos mencionado antes, un evangelio que no ha cambiado. En lenguaje simbólico, estos mensajeros están volando por en medio del cielo, como se estuvo leyendo al principio de Apocalipsis 14:6 que se leyó. Esta es una imagen que finalmente transmite la idea de que su mensaje no está para nada escondido, sino que es proclamado por todo el mundo, porque lo que está volando por el cielo no está escondido. No sé si te ha tocado vivir cerca del aeropuerto o has pasado en la carretera cerca del aeropuerto y ves allí los aviones, algunos más altos, otros más, cuando vienen preparándose para aterrizar o salen. Desde allá arriba se ve todo, por lo tanto está para que todo el mundo lo vea. Es proclamado a todo el mundo allí en medio del cielo, claramente visible para todos. Las cosas que suceden, por lo tanto, en el aire captan nuestra atención. De este modo, estos tres ángeles representan un movimiento mundial de personas visibles en el tiempo del fin, que llevan el mensaje de salvación a toda la humanidad. Si no estás todavía claro en esto, permítame sugerirte de que empieces a pensar de que se está refiriendo a ti y a mí, a cada uno de nosotros que estamos en el pueblo de Dios. ¿Cuál es el contenido de este evangelio eterno? En resumen, si podemos resumirlo, el mensaje contiene finalmente tres imperativos en un contexto del anuncio de que el tiempo especial escatológico del tiempo del fin del juicio de Dios ha llegado. El tiempo en que esto sucede es ese tiempo del juicio que ha llegado. Por lo tanto, lo que el mensaje tiene es que el Señor quiere justificar, el Señor quiere salvar, el Señor quiere rescatar y vindicar a tantas personas como sea posible. Por eso la proclamación no es escondida, la proclamación es a través de todo el cielo, para que todo el mundo lo escuche, para que todo el mundo lo oiga, para que todo el mundo pueda hacer la decisión. Pero cada persona le va a necesitar responder a su último mensaje de amor. En este tiempo de juicio, esta es la forma de Dios, que Dios salva a quienes lo aceptan a Él como Salvador personal y dedican sus vidas, la tuya y la mía, a Él. Por lo tanto, Dios también está dando un final al problema del mal con todo esto. El juicio divino, por lo tanto, motiva tres acciones. La primera acción es temer a Dios. Esto significa tomar decisiones siempre considerándolo a Él. Tomar decisiones considerando su voluntad. Tomar decisiones considerando sus enseñanzas. Temer a Dios es amarlo. Temer a Dios es serle obediente. Temer a Dios es vivir constantemente en la presencia de Dios. La segunda acción de estas tres, la primera es temer a Dios, la segunda es darle gloria. Darle gloria, por lo tanto, implica permitir que Dios transforme tu vida y la mía, que transforme nuestra vida por medio del Espíritu Santo. La gloria de Dios, por lo tanto, es su carácter. Permítame aquí para que alguno tenga, no es una idea peregrina que se me ocurrió a mí, es lo que presenta la palabra de Dios. A ver quién nos lee aquí a Éxodo 33, versículos 18 y 19. Y otro que vaya buscando Éxodo 34. ¿Qué? 33, ¿qué? Éxodo 33, versículos 18 y 19.
18. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás tu leudar, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib. Porque en el mes Es Éxodo. Es de Éxodo, Abib, Éxodo 33. sí, ese es. ¿No? No. 23. Ah, no. 33. 18 y 19. 18 y 19. 18 y 19. Correcto. Ah, él entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Y quién nos lee ahora Éxodo 34, versículos 6 y 7? Y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, porque guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente el malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vemos aquí con un pasaje de que cuando Moisés le pide, está hablando de la gloria de Dios, lo que está hablando son de los atributos de su carácter. Por lo tanto, darle gloria a Dios significa de que tú y yo estamos reflejando su carácter santo en nuestra vida. Y si de todo lo que estamos mencionando se te olvida todo, yo quisiera que esto se quedara bien claro. Darle gloria significa que tú y yo estamos reflejando el carácter santo de Dios en nuestra vida. La tercera cosa que el juicio de Dios motiva, dijimos que la primera es temer a Dios, la segunda es darle gloria, la tercera es adorar al Creador. Esto significa que reconocemos a Dios como nuestro Creador, ante quien debemos responder y cultivar una relación profunda con Él. No es posible conciliar la enseñanza bíblica sobre la creación de la vida en la tierra en 6 días, que culminó con la celebración del sábado, con la evolución teísta. La evolución teísta es una teoría que distorsiona la postura bíblica sobre el comienzo de la Biblia. Es una postura que ya está muy aceptada en el mundo cristiano, inclusive por el Vaticano, como que Dios creó el mundo mediante la evolución. No logran sacar a Dios del medio, pero ahora dicen es la evolución que Dios utilizó para crear el mundo. A este concepto, a esta idea se le llama la evolución teísta. Pero el mensaje del tercer ángel, en medio del contexto del juicio divino, donde dice que hay que adorar al Creador, es imposible reconciliar el relato claro, directo, que aparece allí en Génesis y en Éxodo, con esta idea que está cada vez más en boga en nuestro mundo. Para leer un pasaje breve allí, Génesis 2, versículo 2, ¿quién lo quiere leer? Génesis 2:2. Sí. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y vemos aquí, mis amados, de que Génesis menciona de que él acabó el sexto día, en el séptimo día hizo todo lo que había. Esta idea bíblica de la creación con la evolución teísta, que es la que presentan hoy en día muchos, es incompatible.
Y el triple mensaje angélico dentro del contexto del juicio de Dios nos dice que tenemos que temer a Dios, tenemos que darle gloria a Él y tenemos que adorar al Creador. El segundo mensaje realmente es una advertencia contra lo que pudiéramos llamar el antievangelio, una advertencia contra el anticristo. Cuando hablamos de antievangelio y anticristo, es aquel que está en lugar del evangelio, que se opone al evangelio, y el anticristo es aquel que está en lugar de Cristo y que se opone a Cristo. Y el segundo mensaje no solamente hace eso, sino que desenmascara, le quita la careta, presenta bien claro quién es a Babilonia como el falso sistema religioso imperante en este mundo. Los reformadores de la Edad Media, 1500 y antes y después, ya habían descubierto que no solo era importante presentar la belleza del evangelio, sino también desenmascarar el anticristo y advertir contra él lo que hacía. Y no tenemos tiempo aquí, pero si quieres tomar nota, te voy a dar una lista de textos que puedas buscar después, donde estamos cimentando esto. Está allí Daniel, capítulo 7, versículos 8, 21 y después del 24 al 26. Daniel, capítulo 8, versículos del 9 al 12. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y versículo 22. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Juan 7 y Apocalipsis 17, del 4 al 6. Mis amados, la segunda proclamación de este mensaje angélico se refuerza con el mensaje de Apocalipsis 18, que amplía de una manera muy grande sobre la condenación que va a tener Babilonia con estos dos agregados allí. Su condición pecaminosa. Se describe que la ciudad está llena de orgullo, de maldad, de íntimas conexiones con fuerzas malvadas y demoníacas. En segundo lugar, está la invitación ofrecida a los seguidores fieles de Dios que aún se encuentran en Babilonia, a que ellos puedan salir, como dice muy bien Apocalipsis 18:4. A ver quién no lo quiere leer. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de tus pecados, si recibéis parte de tus plagas. Y vemos entonces que el mensaje del tercer ángel finalmente es un llamado personal. Así que tómalo muy personal de parte de Dios, a seguir al Señor de todo corazón. No es posible transigir con la falsedad. O estás con lo falso en Babilonia o estás con Dios. Y Dios te hace un llamado personal grande para hacerlo. La advertencia, por lo tanto, es solemne y específica. Y lo vemos allí, fue leído ya Apocalipsis 14, 9 y 10. Esta es una declaración condicional. Pues dice, si alguno, ¿ves? Es ese sí condicional. Si alguno lo hace. Y las consecuencias de hacerlo tiene consecuencias eternas. Lo mejor del caso, lo bueno, la buena nueva podemos decir, es que Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie, termine en el lago de fuego. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, porque la salvación es provista para ¿cuántos? Para todos. El texto clave que prácticamente cada cristiano conoce de memoria, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para cuántos Dios dio al Dios? ¿Solamente para nosotros en la iglesia de West Hollywood? ¿Solamente para los de Honduras? ¿Solamente para los de Colombia?
solamente para los de Puerto Rico, solamente para los de México. No, lo dio al mundo entero. Por lo tanto, Dios no quiere que nadie termine en el lago de fuego y que por lo tanto pruebe allí la muerte segunda, que es irreversible. No sé si alguna vez has tenido alguna condición donde veas de que son condiciones irreversibles que no pueden volver de vuelta. Hace años atrás, estando en un viaje misionero, tropecé caminando y tuve una caída, me fracturé aquí el codo izquierdo. Tuve que ir al médico, me dijo de que no era gran cosa, pero que tenía que tener cirugía antes de las 48 horas, porque si no, el daño era irreversible. Y ahí me puse entonces a mí rápido a pensar y digo, mira, aunque yo estoy fuera del país, en un viaje misionero, la cirugía se hace aquí porque yo no quiero llegar allá con daños irreversibles. Mis amados, eso me hizo entender a mí de que lo que Dios quiere es de que nosotros podamos tener aquí realmente, es de que nosotros podamos ir allí y que no tengamos la muerte segunda, del cual no hay vuelta atrás. La muerte primera, la que tú y yo pudiéramos morir si Jesús no viene antes, esa es reversible, porque acuérdate que el que tiene ahora al Hijo tiene la vida eterna, y cuando Jesús venga le dará la inmortalidad, pero llegar a la muerte segunda es irreversible. Por lo tanto, el mensaje retrata aquí una imagen lamentable de personas que pasan a la muerte eterna delante del Cordero y de los ángeles, dado que siguieron, en vez de ser al Cordero y sus ángeles, siguieron a la bestia y recibieron su marca. Esta, por así decirlo, es una posibilidad imposible, porque realmente lo que Dios hizo es para que nadie se perdiera. Sigue siendo algo absurdo que nunca debiera suceder, pero lamentablemente sucede. Sin embargo, hay personas que perderán la vida eterna a causa de su obstinado apego al pecado y su rechazo a aceptar a Jesús como la única solución que realmente es para el problema del mal. No hay ninguna otra solución dada a los hombres para solucionar el problema del mal, la que está en Jesús y su plan. El Cordero murió porque estas personas pudieran vivir. Eso es lo que el profeta evangélico allí presenta en Isaías 53, versículos 4 al 6. ¿Quién no lo quiere leer? ¿53 qué, pastor? Versículos del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por... ¿Hasta aquí? Sí, hasta el versículo 6. Era 6. Perdón. Bueno. Mis amados, los versículos que acabamos de escuchar es una descripción del profeta evangélico Isaías de la misión, de la obra que el Mesías, nuestro Salvador, estaría haciendo. Eso es lo que queda resumido en Juan 3:16 que mencionamos. Y toda esta gente, vemos de que el Cordero murió por todos ellos. Y vemos allí de que santos ángeles han hecho
todo lo posible para ayudarles a aceptar una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la misión de los ángeles. El escritor de Hebreos lo dice allí, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus ministradores para ministrar a los que son herederos de la salvación. Sin embargo, toda esta gente irá a la perdición eterna delante de los santos ángeles del Cordero, como dice Apocalipsis 14:10. Por esto es que Dios envía un llamado amoroso, un llamado final al arrepentimiento, un llamado final. Y allí está la más fuerte de las advertencias que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, todos deben entender que en este asunto es un camino o el otro, no hay un tercer camino. O vas con el Cordero y sus ángeles y aceptas lo que él dice, o vas con Babilonia, la bestia y su marca y su nombre irá a perdición. El remanente fiel es lo que queda finalmente. Apocalipsis 14 menciona 3 características fundamentales de los fieles. ¿Quién nos lo lee allí? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia de los santos, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y vemos allí de que luego se pronuncia una bienaventuranza, algo bueno, dichosos aquellos sobre los que mueren en el Señor, como dice allí Apocalipsis 14:13. Se puede leer el siguiente versículo. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y aquí, por así decirlo, vemos de que la voz del cielo culmina con este mensaje de los 3 ángeles, con esta aclaración. De Apocalipsis 14 hasta el versículo 13. Pero termina allí diciendo, aventurados los que murieron. Mis amados, el énfasis no está en que hayan muerto. El énfasis está en cómo murieron. ¿Cómo es que se muere en el Señor? Esto solamente es posible si primeramente tú aquí y ahora vives en el Señor. La palabra, la frase clave del apóstol Pablo del Nuevo Testamento en la Biblia es en Cristo. Es esa frase clave de todos los escritos del apóstol Pablo. Es también aquí el pensamiento final en el mensaje de los 3 ángeles. Los que viven en el Señor son felices. Eso es lo que quiere decir bienaventurados, felices, dichosos, porque no trabajaron en vano. Tal como asegura el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La palabra cordero en griego arnión aparece más de 25 veces en el Apocalipsis. Y con solamente una excepción, siempre se refieren a Jesucristo. Esa única excepción, una sola, es cuando la bestia procura falsificar al verdadero cordero. Y eso está allí en Apocalipsis 13:11. ¿Quién lo quiere leer? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí, sí, está aquí, porque estamos hablando simplemente de que de las 25 veces que en Apocalipsis aparece la palabra cordero,
24 son para referirse a nuestro Señor Jesucristo, excepto la 25ª, si contamos esta como último, que lo que hace referirse a esta bestia que sube del mar es la que falsifica al verdadero Cordero, porque es una falsificación lo que hay ahí. De tal manera que si nosotros hiciéramos un análisis estadístico, si estuviéramos hablando estadísticamente, se menciona al Cordero más de una vez por cada de los 22 capítulos en que se dividió el Apocalipsis. Apocalipsis tiene 22 y se presenta refiriéndose a Cristo 24 veces. Así que es más de una vez. Por lo tanto, Juan ve al Cordero, por así decirlo, en todos lados. Mis amados, de una forma significativa. En el primer versículo del capítulo 14, allí vemos ahora al Cordero acompañado por los 144,000 fieles seguidores que siguen al Cordero donde quiera que va. Allí vemos. ¿Quién nos quiere leer Apocalipsis 14, versículo 1 y después el 4? 1 y después el 4. Después miré y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Y el 4? Sí. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí vemos finalmente de que en una forma significativa, capítulo 14 comienza presentándonos al Cordero. El Cordero y todos ellos salvados, y añade de que estos son los que los siguen a él donde quiera que están. El énfasis es en el Cordero. Esta imagen se refuerza igualmente al final del capítulo, porque allí Apocalipsis 14:14, ¿quién nos lo vuelve a leer? Lo leímos antes, pero vamos a leerlo aquí, Apocalipsis 14:14. Y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Mis amados, aquí al final del capítulo vemos aquí que nos encontramos con el Hijo del Hombre. Este Hijo de Hombre que viene a juzgar la tierra. Por lo tanto, el centro mismo del tercer mensaje es el Cordero. El Cordero y sus seguidores son importantes el uno para el otro. Los seguidores del Cordero, el Cordero les es importante. Y para el Cordero, sus seguidores también son importantes. Juan, por lo tanto, ve aquí al Cordero acompañado por aquellos que fueron fieles. ¿En qué cosa? En proclamar este mensaje que llevamos semanas hablando de ello y estamos también analizando de nuevo esta noche. Esos tres mensajes, porque tuvieron allí una relación íntima con el Señor mientras predicaban y esperaban su segunda venida. El apóstol, por lo tanto, enfatiza esta imagen al usar términos clave como que vi y el Cordero y adorar y morir en el Señor. El tema aquí es claro, lo que está presentando es ver al Cordero vivir y morir en el Señor. Mis amados, el mensaje principal del libro del Apocalipsis no son las bestias, no son las marcas, no son los números 12, ni 1260, ni 666, ni los 144,000. El mensaje principal del Apocalipsis es seguir al Cordero. Poco después del Congreso de la Asociación General de Minneapolis, de nuestra iglesia, en el año 1888, Ellen G. White escribió y declaró: varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel
y les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Mis amados, cuando llevamos a los demás a dejar de mirarnos a nosotros mismos, cuando llevamos a los demás a dejar de mirarse a sí mismos, que ellos no se miren a sí mismos y que tú no te estés mirando a ti mismo, cuando le enseñamos a enfrentar los miedos confiando en el Señor, estamos haciendo lo que Juan el Bautista dijo cuando él dirigió a la gente a que mirara al Cordero de Dios. Que nos lee allí Juan capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lea después el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios. Mis amados, el mensaje de los tres ángeles es precisamente enfocarnos en el Cordero. Es seguir al Cordero. Es vivir con el Cordero. Es imitar y permitir que nosotros seguimos lo que el Cordero dice que nosotros tenemos que hacer. Ellen White añadió de una forma esclarecedora sobre nuestra tarea de proclamar este mensaje de los tres ángeles. Es decir, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de amor. Ella dice, ninguna otra obra puede ser comparada con esta en su importancia. Y añade, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Al hacerla, mis amados, confirmamos que estamos al servicio del Todopoderoso y que compartimos allí su orden de prioridades como se presenta allí. Mis amados, la misión del Cordero debe ser nuestra misión y nosotros sus mensajeros, de que podamos nosotros abrazar este mensaje, recibir este mensaje y ser los mensajeros del Cordero, porque en vez de estar enfocando los problemas del mundo con miedo, los enfocamos como lo presenta el Cordero, y estando el Cordero no tenemos ningún miedo. El amor echa fuera el temor. Si tú vives en el amor de Cristo Jesús, no tenemos que tener miedo. Lo que escuchamos constantemente en este mundo por todos lados es miedo al COVID, miedo al esto, miedo al otro, miedo al otro. Y vienen ahora los mandatos que imponen la cosa. Es Babilonia la que impone. Es Cristo Jesús el que presenta un mensaje claro, libre de amor, de salvación, de poder nosotros aceptarlo y presentar un mundo que está pereciendo por amor, de que aquí está la salida. Finalmente, que podamos nosotros un día muy pronto poder ver cara a cara al Cordero, porque aquí y ahora nuestro énfasis ha sido el Cordero y seguirlo aquí para que lo podamos seguir allá en las naciones celestiales. Que Dios te bendiga.